Muy buenas nijongueros, hoy me han dado día libre en el albergue, así que voy a aprovechar a moverme a la vecina ciudad de Sakurai, que está muy cerca de aquí. Vamos a aprovechar para hacer un viaje en bici y visitar 3 puntos principales que tengo pensados, a ver qué tal se da. En primer lugar, el primero va a ser Hasedera, no el de Kamakura, sino el Hasedera de Sakurai, que es un templo que, por lo que dicen, es bastante similar al Kiyomizu-dera de Kioto. Después del Hasedera, la idea es volver otro poco sobre mis pasos y dirigirme todo el rato en bicicleta hasta el Omiwa Jingu. Este Omiwa Jingu será, aparcaré aquí la bicicleta, porque desde aquí también comienza el Yamanobe no Michi. Es un camino, una pequeña ruta de peregrinación que, a pesar de ser pequeña, pues sus 6 horas o 7 sí que me han dicho que dura. Así que no la voy a hacer entera, sino que iré andando desde Omiwa Jingu hasta el templo de Hibara. En el templo de Hibara pues estaré también un rato grabando el templo y demás. Y después pues volveré de nuevo para, si consigo llegar a tiempo, subir el Omiwa Jingu, el templo de Omiwa. Porque este templo es un templo dedicado al dios de la montaña. Entonces dicen que el último acceso, en la última hora, es a partir de las 2 de la tarde. De tal manera que ahora mismo son las 8 y 10 de la mañana y ya hace mucho sol, mucho calor, pero bueno, si consigo llegar allí antes de las 2 de la tarde podré subir también al templo de Omiwa y verlo desde arriba. Así que vamos a ver qué tal se desarrolla la cosa. Acompañadme en este viaje. Tal como la mujer del albergue me dijo, el carril de la derecha, a veces hay un carril para peatones, como vemos aquí, pero muchas veces ese carril desaparece y me toca ir por la izquierda. Ahora lo veis más ancho porque estoy en una parada de autobús, pero vamos, normalmente es como ahí, no hay apenas. Así que me toca ir muy pegado a la esquina y rezar porque los conductores me respeten. De momento me están respetando sin problemas, esperemos que siga así la cosa. Vale, ya se supone que he llegado a la ciudad de Sakurai, más o menos. Ahora dicen que para llegar a Hasedera, que es el primer punto de la visita, tengo que girar hacia la derecha unos 5 minutos hasta llegar a la estación de Sakurai y luego ya seguir todo recto, preguntar por ahí a ver si encuentro ese punto de Hasedera. Con la tontería, pues ya es la tercera vez que estoy haciendo este viaje. ¿Tercera vez? En un principio, esta era la primera vez haciendo este viaje. ¿Qué sucedió entonces? Bien, para esto volvamos un poco en el pasado. Media hora antes. Yo había hecho este vídeo en el Asuka ni Imasu Jinja, donde estuve el otro día. Por si no lo habéis visto, arriba os dejo un enlace. Para hacer este vídeo, me quité la riñonera y la dejé en una columna para poder apoyarme mientras grababa el vídeo. Hecho cogí la bicicleta y me marché, dándome cuenta, ya en Sakurai, de que mi riñonera se había quedado en ese santuario de Asuka, con mi cartera, mi móvil, mi dinero, mi pasaporte, mi visado, mi vida entera, vaya. Por lo que me tocó hacer un viaje de vuelta a Asuka, rezando porque mi riñonera siguiese allí. Afortunadamente, allí estaba, exactamente donde la había dejado y con todo dentro. Así que ahora ya puedo volver y continuar mi viaje. Bien, al fin he llegado al templo de Hasedera, a las puertas, ahora me adentraré más. Este ha sido un viaje un tanto difícil. No por el trayecto como tal, que ha sido plano y no dura más de una hora en verdad, desde Asuka hasta aquí, teniendo en cuenta, descontando todo lo que ha sido el trayecto de ir y volver otra vez a por la riñonera y descontando que me he parado por el camino a grabar un par de veces y a entrar en un convenio por agua, pues aproximadamente, bueno, son ahora casi las 10 de la mañana, sí que ha durado pues como unos 50-55 minutos, con tranquilidad. ¿De acuerdo? Entonces en ese sentido no ha sido difícil, tampoco ha sido difícil por el tema de perderme como yo creía, porque esta es la primera vez que iba por una carretera, que no me he transportado de un lado a otro siguiendo el metro o caminando, sino que iba siguiendo una ruta por carretera. Y la verdad que yo creía que me podía perder en ese sentido, pero ha sido más fácil de lo que pensaba. En el mapa decía, sigue la ruta 165 todo el rato, y yo he ido siguiendo todos los carteles que ponía 165, 165, iba siguiendo todos esos carteles y conseguí llegar sin problema. Así que por ese sentido tampoco ha sido difícil. Por lo único que este trayecto ha sido un tanto difícil y he respirado bastante ahora cuando he podido llegar aquí a las puertas de Hasedera, ha sido por el tema de que aquí en el trayecto que hay entre ciudades, por así decirlo, el arcén como tal, pues
muchas veces ni existen. Es decir, me ha tocado muchas veces ir pegado con la bicicleta donde están los coches, tratando de molestarles lo menos posible, porque había veces cuando había un arcén para peatones intentaba meterme por ahí con la bicicleta para no molestarles y poder continuar mi camino sin molestarles a ellos. Pero ese arcén para peatones muchas veces era muy difícil de transitar, muy estrecho, con muchas vallas, con badenes, y tanto que muchas veces veía que como mucho podían pasar 2 peatones a la vez, no más. Y entre que era estrecho, con obstáculos, y que yo tampoco soy un ciclista experto, pues muchas veces decidí ir pegado al arcén sin molestarles lo menos posible también a los coches que venían, y poco a poco, y sufriendo un tanto de estrés en ese sentido, pues al final logré llegar aquí a las puertas de Hasedera. De tal manera que vamos a entrar ahora, a ver qué tal es el templo, y luego me tocará rehacer el camino. Vamos a ello. Según la leyenda, un monje talló de un solo árbol cercano 2 grandes estatuas de Canon. Una de ellas es la que está en el pabellón principal, mientras que la otra se arrojó al agua, con la esperanza de que reapareciese y salvase a la gente de otro lugar. 15 años más tarde apareció cerca de las costas de Kamakura, donde se construyó otro templo Hasedera para albergar esta estatua. Llevo toda la ruta para venir aquí en bicicleta, y ahora que llego al Hasedera, para subir arriba toca seguir muchas escaleras, pero eso es bien bonito. ¿Escucháis esas voces de fondo? Es un grupo de escolares que lo que está contando ahora mismo mientras subimos son todos los escalones que hay. Y por lo que oigo están contando ya como 44 o 45 más o menos. Así que deben estar que es el principio los pobres. Bien, he conseguido llegar a lo alto del Hasedera. Este templo se divide en varios pabellones. Ahora mismo me encuentro en el pabellón principal, o Hondo, y la verdad que, como decían, ciertamente se parece mucho al Kiyomizudera. Al igual que este pabellón principal, los dos están en lo alto de una colina, y para soportar todo ese peso y que el pabellón no se caiga abajo, tienen unos armatostes de madera que ayudan a sujetarlo. Por lo que, al menos aquí en el Hasedera, estamos ahora en lo alto de la montaña y las vistas son espectaculares. Al fondo se puede ver toda la ciudad de Sakurai, se pueden ver también otros cuantos templos de la zona. Vamos a ir ahora pasando. Se supone que la ruta empezaba donde estaban los escalones, abajo del todo. Hemos ido subiendo, a mitad de camino hace como una L, y subimos al pabellón principal donde estamos ahora. Y de ahí vamos a continuar por otros cuantos pabellones. Se hace una ruta que rodea todo el Hasedera y se acaba abajo del todo, de nuevo, donde está mi bicicleta aparcada. Así que voy a ir viendo uno por uno todos estos pabellones. Y aquí estaría el Moto Hasedera, o lo que es lo mismo, el Hasedera original, uno de los pabellones dentro de este templo. Hay que decir que este pabellón solamente se accede a él por una de las 2 rutas. Este Hasedera tiene 2 rutas, una que son 30 minutos y otra que son 40. Pues la ruta larga de 40 minutos es por la que estoy yendo yo ahora, y se ven otros templos pues como ese Moto Hasedera o el que tenemos ahí enfrente. Mira, poco a poco voy regresando, y aquel edificio chiquitito a lo lejos con las banderitas de colores, ese es el pabellón principal, el Hondo, donde estaba antes. Hasta ahí he subido y de ahí estoy bajando ahora. Madre mía. Bien, ya he conseguido subir a lo alto del Hasedera y he bajado. Ha sido un viaje un poquito largo, pero bueno, ahora antes de continuar con el trayecto al siguiente punto, me merecí un premio, así que aquí lo tengo. Kakigori. Seguramente el primero de muchos, pero... ¡ay! Tiene unas ganas ya. Vamos a probarlo.
Muy bueno. Ha salido por unos 500 yenes más o menos, pero es muy grande, así que ahora cuando me acabe esto, continúo en el siguiente punto del viaje. Ay, estaba de lujo ese kakigori. Eso sí, también os tengo que advertir de una cosa, porque no lo he contado en ningún vídeo y es posible que os lo encontréis, así que bueno, ya prefiero advertiroslo. Es posible que en alguna de las compras que hagáis por Japón los precios sean un poquito más grandes de lo que os aparecía en el ticket o en lo que os dijeran que iba a ser. Eso pasa en todo, ¿de acuerdo? En cualquier cosa que os compréis, porque siempre se aplica un 10% de IVA, que normalmente no lo suelen mencionar, pero a la hora de pagarlo sí que se aplica, ¿de acuerdo? El kakigori mío fueron 500 yenes, que estaba muy bien por una montaña de kakigori de matcha que me ha costado acabar, y eso al final no han sido 500 yenes, sino que han sido 550, porque se aplica ese 10%. En la puerta no se dice, pero luego en la cuenta sí que se ve, para que sepáis por qué ocurre. Así que ahora, ya con la barriga llena de kakigori, voy a coger de nuevo la bici y al siguiente punto. He seguido con mi camino, acercándome poco a poco hacia el templo de Miwa, pero claro, mi miedo era pues a ver si ahora que había que cambiar la ruta, hay que girar de una a otra, a ver si me voy a perder, no saber encontrarlo bien. Claro, iba mirando el mapa todo el rato, preguntando a todo el mundo, y todo el mundo me decía lo mismo. No, tú sigues recto y cuando veas un tori giras a la derecha. Digo, vale, pues cuando vea el tori giro a la derecha. Y siguiendo recto y no veía el tori. Digo, a ver si me lo he pasado, a ver si no lo encuentro, y a todo el mundo que le preguntaba, cuando veas el tori, digo, y si el tori no lo veo, y ahora puedo decir, si el tori no lo veo, estoy ciego, porque el tori que tenéis aquí es enorme. O sea, es más grande. Ahí lo tenéis, es más grande que cualquier otro edificio que hay alrededor. Esta es la entrada al templo de Miwa, a parte del camino de Yamanobe, este Yamanobe no Michi. A ver qué os equilibre. Ahí. Entonces, esta es la entrada al templo Miwa. Voy a ver si me es posible dejar la bici por aquí cerca. Me dijeron que había una especie de parking donde poder dejar la bici, por aquí, cerca del templo Miwa. Iré andando desde ahí hasta el templo de Haibara, ida y vuelta, y cuando llegue, si son antes de las 2, podré subir al templo de Miwa a visitarlo. Bien, acabo de llegar a la entrada del Miwa Jingu. Creo que también es desde aquí donde se desvía y se coge el camino de Yamanobe para ir al templo de Haibara, que va a ser mi siguiente punto, o al menos eso voy a intentar. A ver si lo encuentro. Ahora he dejado aparcada la bicicleta porque por aquí no se puede, pero bueno, he estado preguntando también a ver cómo se llegaba, porque ha habido un poco de lío, y entre eso pues me he encontrado con un señor. Yo creo que tengo afinidad con los señores japoneses mayores, porque me he encontrado con un señor que no paraba de hablar en todo momento cuando se ha enterado que era español. Oh, español tal, me dice, yo creía que eras americano por cómo tienes ese pelo, por cómo tienes esos pelos de los brazos. He empezado a tocarme las manos, los pelos. Yo me sentí un poco violento, pero bueno, en cualquier caso, eso de que los japoneses no tocan, pues con él era mentira. Porque madre mía, o sea, no, es que yo creía que por esto eras americano, cogiéndome de los pelos del señor. Ah, es que mira, es que yo lo tengo ya blanco, tú lo tienes así como muy bonito. Así que bueno, en cualquier caso son cosas que se encuentra uno. También me he encontrado con dos señoras que les he preguntado también cómo se llegaba, y de muy buen grado pues me han dado el mapa que le han dado aquí, que es con lo que ya me he aclarado para saber que tengo que continuar aquí, y que antes de entrar al Miwa Jingu tengo que girar a la izquierda para ir al Yamanobe no Michi, que va a ser este camino que voy a continuar ahora, a ver si puedo encontrar ese templo de Haibara, para luego volver aquí, y si consigo llegar a tiempo, espero que sí, subirme todo el templo de Miwa hasta lo alto de la montaña. Aquí tenéis un mapa del camino de Yamanobe. Ampliando podemos ver el tori enorme que os he mencionado antes. Literalmente pone el tori súper grande y hermoso. Desde ahí comienza el camino de Yamanobe. Como digo, mi intención es ir hasta el santuario de Haibara, que es el que tenéis aquí. Sin embargo, como podéis ver, el camino de Yamanobe sigue bastante más allá. Me habría gustado hacerlo, pero tenía que elegir entre ese camino o probar a subir el sendero de la montaña de Omiwa. Desde Omiwa hay unos 25 minutos hasta el santuario de Haibara, pero por si os interesa la ruta, aquí tenéis más información con las otras paradas del sendero y sus distancias.
Bien, ha sido una caminata importante desde el templo de Omigua hasta aquí, hasta el templo de Hibara-jinja, donde estamos ahora. Son aproximadamente unos 20 minutos andando, pero la verdad que merece la pena. Todos estos templos del Omigua-jingu, de este conjunto de templos que hay aquí en el monte de Omigua, suelen tener un par de cosas bastante curiosas. En primer lugar, los toris de entrada, estos que tenemos aquí, no tienen un arco de madera, sino que lo que tienen simplemente es una gran cuerda, ¿de acuerdo? A ver si me aclaro con el modo mirror. Tenemos aquí una gran cuerda de entrada, que es lo que nos da acceso al resto del templo, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar hay otra cosa también bastante curiosa, y es que estos tienen unos toris bastante curiosos, y es que aparte de los típicos toris que nos solemos encontrar, que están divididos en uno, aquí tenemos como un tori principal, pero junto a ellos tenemos otros dos toris secundarios, por lo cual suele ser bastante curioso de ver. Bueno, pues parece que hay una cosa que no ha sido posible, que es subir a lo alto de Miyajingu. Estaba en este conjunto de templos y he tardado un rato hasta que he encontrado la entrada, que al final pues me la han enseñado, sí que he podido encontrar la entrada, pero aunque había llegado un poco a tiempo, porque dicen que la última entrada la hacen a partir de las 2 de la tarde y yo he llegado como a las 2 menos 10, así que valdría, pero digamos que hay 9 paradas para llegar hasta lo alto del templo, a lo alto de la montaña, perdón. Y para llegar a lo alto de la montaña, desde la entrada donde estamos ahora, pues son unas 2 o 3 horas más o menos lo que se tarda. Y la gente no va para subir y a ver cuánto sube y hacer trekking, sino que va, digamos que es una clase de experiencia mística, experiencia religiosa para poder rezar y poder meditar, de tal manera que sé que a partir de la entrada no se pueden hacer fotos, pero es por eso por lo que dicen que como se entra a partir de las 2 la última vez, pero luego se tardan como 2 o 3 horas en subir hasta lo alto, llegaríamos como a las 4 o 5 a lo alto del todo. Y dicen que no se puede porque, aunque ponen la última entrada a las 2, a las 4 de la tarde, como muy tarde, hay que estar de nuevo abajo, porque dicen que luego si no se hace de noche y es un camino muy escarpado que se puede hacer peligroso. El otro día no pude subir al Miyajingu porque el acceso estaba cerrado a partir de las 2. Dicen que el acceso lo abren como a las 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana y estoy llegando ya al acceso. Literalmente tienen que estar abriendo la montaña ahora mismo. Así que voy a ver. Esta vez sí que me tienen que dejar entrar, sí o sí. Bien, pues esta vez sí que me han permitido subir hasta lo alto del santuario Miwa y tengo sentimientos encontrados. Por un lado sí, ha estado genial, ha sido muy recomendable, la verdad ha sido un paseo muy bonito, pero bueno, por otro hay que decir que primero por un lado todo el mundo me decía que se tarda en subir pues desde la puerta de entrada hasta la cima unas 2 horas o 3 horas más o menos. Yo he tardado 1 hora. He tardado 1 hora y eso que he parado en una de las estaciones a meditar un rato y luego he subido. Y es que, bueno, también hay que decir que desde la entrada hasta lo alto hay como 9 paradas a lo largo del camino. Las paradas yo creía que iban a ser más grandes, pero no, son postecitos de a lo mejor medio metro de alto nomás. Y son tan chiquititas que de hecho yo cuando me di cuenta estaba viendo una casa, creía que era esa casita, iba a ser como la primera parada y cuando llego veo que era la tercera. Me salté las 2 primeras sin verlas. En cualquier caso, como digo, pues tengo sentimientos encontrados también, no por el hecho de que no haya nada. Es decir, yo ya iba con el pensamiento de que no iba a haber literalmente nada, ningún templo grande ni nada por el estilo. Eso ya me lo esperaba y de hecho es así. De hecho en la octava y en la 9ª parada, que son las 2 últimas, en esas paradas hay 2 pequeños santuarios muy muy chiquititos, muy muy sobrios, normales, no esperéis nada del otro mundo, pero la verdad es bonito verlo también. En cualquier caso yo no esperaba nada, lo único que a lo mejor sí me hubiera gustado es que en la última parada yo creía que iba a estar un poco más despejado y a lo mejor se iba a poder ver toda la zona circundante al santuario de Miwa, se iba a poder ver desde arriba.
no es así para nada, ¿de acuerdo? De hecho, si vais a esto, si cogéis este camino, no esperéis que ver desde lo alto, porque hay una gran cantidad de árboles, estáis en medio de un bosque y no se ve nada a vuestro alrededor, absolutamente nada. Así que esa idea fuera. En cualquier caso, si tengo sentimientos encontrados, es porque esperaba a lo mejor un sitio de mayor recogimiento espiritual. No esperaba nada estéticamente bello ni nada por el estilo, es simplemente una ruta por la naturaleza, recomendable de ver, pero vamos, nada del otro mundo. Pero sí que esos sentimientos encontrados lo tengo por esa falta de recogimiento. A lo mejor en la entrada ya nos explicaban, tened cuidado, siempre no saludéis, primero nada de fotos, nada de vídeos, y segundo también nada de saludar a otros peregrinos con los que os crucéis, porque a lo mejor muchos de ellos van en recogimiento espiritual, van meditando y no están para saludar a los demás. Digo, vale, pues no hay problema. Entonces yo iba con ese sentido de esperar que todos estuvieran en ese recogimiento. Nada de estilo. Todo el mundo, cuando nos cruzábamos, todo el mundo se saludaba siempre. Hola, hola, buenos días, y seguía su camino. De buen rollo y no había ningún problema, pero eso digo que entre eso y que muchas personas que no iban individualmente, sino que iban en pareja o en grupo, iban hablando, iban riendo, pues no me daba ese sentido a lo mejor de recogimiento espiritual. Yo iba en busca de quizás no sacar buenos vídeos porque sé que no dejaban y lo sabía de antemano, pero iba en busca a lo mejor de una experiencia de recogimiento, de meditación y demás. No, bueno, la he tenido, pero porque he ido yo por mi cuenta, pero vamos, a mitad del camino, en la quinta parada, pude estar un rato, detenerme, y luego en la última, en la novena parada, sí que también, ya que se llega, pues todo el mundo descansa un momento y se vuelve. Algunos de ellos rezan, otros ni eso. Yo aparte pues pude meditar un poco, y entonces en ese sentido me gustó también. En cualquier caso, si la queréis hacer, se tarda bastante menos de lo que todo el mundo dice. Entonces, por eso digo que no hay problema, se hace bastante antes de lo que uno se cree. Pero bueno, en cualquier caso, si lo queréis hacer, yo os informo, la entrada son 300 yenes. Me han picado. Para la entrada, pues si os interesa, tenéis que acceder primero al santuario Omiwa. Este santuario, como ya mencioné, es un conjunto de otros santuarios menores. Entre ellos, pues pasa por aquí el Yamanobe no Michi, ese camino de peregrinación que ya estuvimos comentando. Pero de todos los santuarios que hay aquí, hay uno que es el santuario Sai, el Sai Jinja, que es donde está la entrada a este monte, a esta subida de peregrinación. Entonces, esa entrada, como digo, cuesta 300 yenes, y también hay que advertir de una cosa. Normalmente no dejan subir ese templo si no sabéis japonés, ¿de acuerdo? ¿Por qué motivo? Porque, como digo, antes de subir os hacen una gran cantidad de advertencias, nada de fotos, nada de vídeos, ¿qué más? No saludéis a nadie por el camino, que luego se saluda, no os pongáis a beber ni a comer nada, es decir, no se puede ponerse, no es para estar de picnic obviamente, sino que si bebes algo que sea agua, té o cualquier cosa para hidratarte y seguir con el camino y nada más. Entonces todas esas instrucciones os las dan en japonés, de hecho me las dieron en Keigo, pero por eso dicen que esas instrucciones ellos no saben inglés, y entonces pues la manera más fácil que tienen de hacerlo es, si sabes japonés, te explico las reglas y puedes entrar. Si no sabes japonés, no te puedo explicar las reglas, por lo tanto no puedes entrar. De tal manera que por eso hay un cartel en la entrada que dice que si no sabes japonés o no sabes lo suficiente japonés o algo por el estilo, no puedes acceder. En cualquier caso, a mí me dijeron, ¿sabes japonés? Y yo dije, sí. Me explicó las normas, me enteré de la mayoría, no de todo, pero bueno, más o menos lo pude hacer. Te dan un papelito, que es como un rectángulo, que en ese rectángulo vienen varias cosas, de las cuales lo que hay que escribir es, por un lado, tu nombre, la dirección donde estés hospedado, y por último también el número de teléfono, también por si sucediese algo. En cualquier caso, tiene bastantes más huecos. Una vez que tengáis esos 3 rellenos, se los devolvéis, y ellos lo que hacen es que escriben el resto de cosas, y por esos 300 yenes de la entrada os dan una bandana, bueno, os prestan, porque luego hay que devolverla, os prestan una bandana con vuestro código de peregrino,
Y en esa bandana tenéis un cascabelito con el cual pues, cuando vais subiendo y bajando escucháis muchas veces los cascabelitos sonando a lo largo del camino. Y antes de entrar en ese acceso que os estoy mostrando, que es esa pequeña puertecita de entrada, junto a la puerta, como podéis ver, hay como un cajoncito con una serie de callados de bambú. También se puede coger uno, si queréis. La cima me parece que son 460, 480 metros, no llega a 500, pero sí que es todo el rato hacia arriba, bastante escarpado, y se puede hacer sin problema, pero poquito a poco. Y es mejor tener algo donde apoyarse, porque también, como está en medio de la naturaleza, con mucho barro, en cuanto llueve un poquito, ese barro se pone muy húmedo y puede escurrir bastante. Ahora mismo no son ni las 12 de la mañana, yo pensaba que iba a llegar a las 12 de la mañana arriba, y a las 12 de la mañana ya estoy abajo más que de sobra. De hecho, incluso me ha dado tiempo a ver a unas mujeres que estaban dando de comer unas carpas que se estaban agolpando como si no hubieran comido en su vida. Es una cosa brutal de ver también. Sin más, pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo especial sobre las zonas que he visitado por Sakurai. Si es así, si os ha gustado, pues recordad, igual que siempre, dadle la manita arriba, suscribíos si no lo estáis, compartid el vídeo con otras personas y nos vemos por algún otro punto. Hasta la próxima.